Buen día, les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la guía La Visita, entre amor y resistencia. A nombre de Documenta agradecemos a esta comisión por abrirnos las puertas de este espacio y también agradecemos la presencia de todas las personas que nos acompañan en esta sala y a quienes nos siguen en la transmisión en línea. En esta mañana me siento muy honrada de presentar a quienes nos acompañan en esta mesa. A María Sirvent Bravo Aúja, directora ejecutiva de Documenta, Análisis y Acción para la Justicia Social. A Lucía Alvarado y a Angélica Beléndez, integrantes del colectivo Pervivencias y egresadas de la Escuela de Empoderamiento Jurídico y Activismo Comunitario. A Iván García Gárate, primer visitador de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. A Miguel Sarre Iguinis, académico experto en Derecho de Ejecución Penal, con una destacada trayectoria en la defensa de los derechos humanos. A Nashieli Ramírez Hernández, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y yo me presento, soy Suri Olmos y voy a moderar este tiempo. Para iniciar, le cedo el uso de la voz a María Sirvent, directora ejecutiva de Documenta. Buenos días. Como me han presentado, soy María de Documenta. Gracias por estar aquí, a todos los presentes y también a los que están conectados en línea. A todos, gracias por darse este espacio. En primer lugar, quiero agradecer a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México por sumarse a esta presentación. Gracias a Nayeli y a Iván por el apoyo. Gracias a Miguel por estar aquí, a los que nos dedicamos y trabajamos por los derechos de las personas privadas de libertad. Sabemos y reconocemos el privilegio de hoy tenerte aquí. Les cuento que desde Documenta llevamos un poco más de 15 años trabajando por un sistema penitenciario respetuoso de derechos. En el camino nos dimos cuenta de la importancia que era voltear a ver a los familiares de todas esas personas en prisión. ¿Qué eran ellas? Y digo ellas porque la mayoría que acompañan son mujeres, quienes también necesitaban herramientas para defender a sus seres queridos y a ellas mismas. Así, y gracias a Miguel, conocimos a Lucy. Y en cada asesoría jurídica que hemos dado a lo largo de los años, hemos conocido a un familiar, a una historia, a una necesidad. Empezamos dando talleres de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Quiero contarles la historia de Ana. Ana tenía a su hijo en prisión. Al principio se sentía perdida, no entendía los trámites, no sabía a quién preguntar y muchas veces la trataban con desprecio cuando iba a pedir información. Con el tiempo participó en los talleres legales, aprendió cuáles eran los derechos de su hijo, cómo pedir atención médica, qué hacer cuando no la dejaban entrar a la visita y hasta cómo presentar una queja. Al poner en práctica lo aprendido, las cosas empezaron a cambiar. Logró que atendieran a su hijo cuando enfermó y evitó cobros indebidos. Pero lo más importante fue que Ana empezó a compartir lo que sabía con otras mamás en la fila de la visita. Poco a poco se convirtió en un apoyo para muchas familias. Hoy, aunque no es abogada, Ana es reconocida como una defensora, como una promotora de justicia. Acompaña, orienta y anima a otras personas a no quedarse calladas. Ella dice, si yo pasé por esto, quiero que otras no sufran lo mismo. Así empezamos a conocer a muchas Anas y decidimos lanzar la Escuela de Empoderamiento Jurídico y Activismo Comunitario. Agradecemos la confianza de las familiares que se inscribieron y que por muchos sábados fueron a las sesiones. Por primera vez les pusieron a los jueces de ejecución sus inquietudes y juntas redactaron esta guía de la visita que hoy tenemos en nuestras manos, para que fuera una herramienta para todas las familiares que atraviesan por esa situación. Gracias a Suri, a Jackie y a Alex, que con su compromiso y pasión guiaron el espacio. La historia que conté nos muestra que el empoderamiento legal sirve para dos cosas muy importantes: ir acompañadas. Tener información nos da seguridad,
frente a las autoridades. Nos ayuda a no sentirnos solas y a defender con confianza a nuestro ser querido. Acompañar a otras familias, lo que aprendemos no se queda en nosotras, lo compartimos y así evitamos que otras pasen por lo mismo. Eso es ser un promotor de justicia. No necesitas ser abogada, basta con conocer tus derechos, atreverte a preguntar y querer apoyar a otras personas. Así como hoy tenemos a Lucy, Moni, Alberta, Ale, Angélica, Ania, Dulce, Eva, Michelle, Olga, Edwin, porque cada familiar aquí tiene la capacidad y la fuerza de transformarse en defensora. El conocimiento legal no está reservado a especialistas, también pertenece a quienes se enfrentan día a día al sistema. ¿Y por qué es importante el empoderamiento legal para las familiares de las personas en prisión? Cuando un ser querido está en la cárcel, la familia también enfrenta muchas dificultades, miedo, incertidumbre, trámites complicados y a veces malos tratos. Por eso conocer nuestros derechos y cómo hacerlos valer es fundamental. El empoderamiento legal significa tener la información y las herramientas necesarias para defendernos y defender a nuestros familiares. Esto es importante porque defendemos derechos, sabemos que le corresponden a la persona privada de libertad y exigimos que se cumplan, porque evitamos abusos. Podemos denunciar cobros indebidos, negligencias o violaciones a los derechos humanos, porque damos apoyo al estar informados, transmitimos seguridad y acompañamos. Nos protegemos como familia y nos unimos con otras familias. Cuando varias familias están informadas, pueden organizarse y lograr cambios más grandes en las cárceles y en la sociedad. Estar informados nos da fuerza. El conocimiento legal no está reservado para los abogados. También pertenece a las personas que día a día se enfrentan, que conocen las injusticias y que no se rinden. El empoderamiento legal nos da esa fuerza, nos ayuda a caminar con seguridad, sin sentirnos solas. Nos permite acompañar a otras familias, compartir lo aprendido, hacer comunidad. Nos convierte en protagonistas de la defensa de los derechos y no en víctimas pasivas. El empoderamiento legal nos da voz y cuando esas voces se unen, se convierten en un grito de justicia. Conocer la ley es una forma de cuidarnos y cuidar a quienes amamos y a la comunidad. Una familiar empoderada abre camino. Una comunidad empoderada transforma realidades. Esperemos que esta guía llegue a manos de todas las familiares en el país y que sea un alivio en momentos oscuros. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Estamos, como ya lo mencionó, muy contentas porque esta guía es un material visible y tangible de un trabajo arduo y de años, una lucha de años por parte de estas mujeres y familias activistas que han atravesado un camino difícil al tratar de ejercer el derecho a la visita, que no está de más mencionarlo, es un derecho, no un beneficio. Y pues bueno, aquí buscamos compartir sus experiencias y conocimientos producto de lo que viven en la cotidianidad. Y en esa misma línea, antes de presentar a nuestras siguientes panelistas, nos gustaría compartir con ustedes un video en donde comparten la experiencia que tuvieron algunas familiares en la escuela de la que ya se habló, la Escuela de Empoderamiento Jurídico y Activismo Comunitario. Sí, visita familiar, visita íntima, pero también algo que no lo podemos dejar, el que puedas cumplir tu sentencia en el lugar más cercano a tu domicilio. Porque eso también facilita el que tengas contacto con el exterior, ¿no? El haber estado en la escuela jurídica para mí es una gran oportunidad. Primeramente creo que como familiar de una persona privada de la libertad, buscaba dos cuestiones específicas. Una, que no me siguieran engañando, y dos, pues el poder yo realizar cosas, hablando de oficios, que pudiera yo interponer
ante la autoridad sin la necesidad de tener un abogado. Es un espacio seguro, es un espacio que se va adaptando a nuestras necesidades, o sea, fueron muy empáticos, nos ayudaron mucho, se pusieron en nuestros zapatos al ver qué era lo que nosotros íbamos necesitando conforme a lo que nos iban enseñando. Llegué angustiada, llegué temerosa, llegué con mucho miedo, llegué sola, triste, indecisa. Incertidumbre de con quién me iba a encontrar en el grupo. Generalmente cuando encuentras que hay algún taller de algo que tenga que ver con algo jurídico, te imaginas que te vas a encontrar con personas que ya saben. Entonces eso te hace sentir un poco cohibida, que no participes tanto porque no tienes el conocimiento. Pero la realidad es que cuando llegué a la escuelita jurídica me di cuenta que era un grupo que estaba preparado justo para familiares y eso me dio la apertura, me dio la confianza. Poco a poco se fue sintiendo un espacio seguro. Siento que hemos creado un buen grupo, el que nos acompañamos, nos apoyamos. Aprendimos a tejer esas redes, incluso estamos tratando de formar un colectivo entre nosotras, ¿sí? Para poder ayudar a nuestras compañeras que están en ese mismo proceso. Yo en este taller encontré un apoyo también psicosocial, algo emocional que me ayudó mucho. Compartir con pares siempre va a ser diferente, encuentras más comprensión. Y un espacio donde puedes hablar, puedes contar tus miedos, tus inquietudes, el que no vas a ser juzgada, no te van a criticar, no te van a decir, no estás mal, esto debe de ser de esta forma o no puedes hacer aquello. Hubo una reunión con varios jueces de ejecución de varios estados y pudimos resolver muchas inquietudes que teníamos nosotros como familiares con los jueces de ejecución. Nos dieron muchos tips que nosotros como familiares, al momento que metemos una petición administrativa, podemos decirle, oye juez, este es tu trabajo. Creo que te abre muchísimo el panorama saber el criterio que llegan a tener jueces y más cuando es más de uno, pues puedes comprender un poco más por dónde puedes retomar tus trámites o hasta dónde puede llegar la apertura del criterio de un juez. Nos dio otras herramientas más grandes, tener el conocimiento efectivo de lo que un juez debe de hacer. Legalmente, pues no podemos hacer mucho nosotros. Pero lo que sí podemos hacer es ver que tengan una buena calidad de vida, buena alimentación, buen trato, buena atención médica, ¿sí? O sea, todo lo indispensable que tenemos nosotros aquí afuera, que a ellos no les haga falta adentro. La verdad, en el centro que está mi esposo, yo lo he logrado. Lo he logrado por medio del conocimiento, por medio de saber la ley. Todo lo que he metido se los he ganado porque ha ido sustentado en la ley. Porque me dieron a saber que como familiares también tenemos, y somos, aparte de que somos sujetos a derecho, también tenemos injerencia en la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal para nosotros realizar oficios, que podemos participar en la defensa de nuestros familiares. El miedo nunca se nos va a quitar, el hecho de hacer las cosas, las mismas autoridades te empiezan a amedrentar, pero es porque no quieren cambiar, porque para ellos es más fácil seguir como están, que no conozcas tus derechos, y al no conocer tus derechos no los empiezas a pelear. Cuando los empiezas a pelear, te da un cambio radical, tanto para ti como para tu familiar, el cómo vive él dentro de prisión. Me voy sabiendo que puedo hacer las cosas por mí misma. Me voy sabiendo que yo puedo luchar contra el sistema penitenciario, ¿sí? Que yo puedo y que logro las cosas que sean necesarias para que tanto mi familiar como sus compañeros tengan mejor calidad de vida. Y eso es lo que Documenta ha hecho, darnos el conocimiento, ¿sí? Y de esa manera nos empoderamos nosotros y podemos lograr todo un cambio en el sistema penitenciario. A Documenta le agradezco mucho porque a lo largo de este tiempo nos ha ayudado demasiado, nos ha abierto el espacio, siempre han estado a nuestra disposición, nunca han dicho
un no tajante, nos dicen, deja vemos. Para mí, lo que aprendí en Documenta, vuelvo a decir, es oro molido. Estando bien nosotros como familiares, podemos hacer que nuestro interno esté bien. Sin más que añadir, le cedo la palabra a Lucía y a Angélica, integrantes del colectivo Pervivencias. Hola, buenos días. Como ya me presentaban hace un momento, yo soy Lucía de Pervivencias y bueno, he pertenecido a otros colectivos y ahorita les contaré un poquito cuál ha sido la trayectoria en este camino por demás enriquecedor que me ha tocado vivir al lado de un familiar que estuvo privado de la libertad. Como ya mencionaban, tuvimos la oportunidad de tener este gran taller que Documenta convocó. Y bueno, desde enero a abril de este año, un grupo nutrido de familiares de personas privadas de la libertad participamos en la Escuela de Abogacía y Activismo que organiza Documenta. Esta actividad fue muy interesante y completa. Entre los temas que incluía este taller estaba el proceso penal y todas sus partes, el juicio de amparo, los retos de la reforma judicial, cómo presentar una queja ante los organismos de defensa de los derechos humanos, cómo denunciar el delito de tortura y malos tratos en prisión, cómo formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria y cómo realizar una controversia ante el juez de ejecución, entre más temas variados. Este megataller se realizó con un lenguaje que se adaptó a nuestras necesidades y en un clima cálido de acompañamiento con especialistas en cada materia. Entre las actividades que contenía el temario, surgió la necesidad de compartir nuestras experiencias y los retos que tuvimos que atravesar al visitar a nuestros familiares dentro de las prisiones. Sabemos que en esos primeros momentos, al ingresar como visitantes en un centro penitenciario, pueden estar acompañados de miedo, incertidumbre y dudas sobre varios temas como los documentos y requisitos que solicitan la vestimenta autorizada, alimentos permitidos e insumos de higiene personal que pueden ingresar o no, entre otros. Y en un gesto de solidaridad y empatía, decidimos compartir lo que vivimos con otros familiares mediante esta guía e incluimos en la misma varios temas necesarios con la finalidad de hacer más sencillo el trámite para visitar a sus seres queridos en cualquier centro penitenciario de México. Cabe decir que en México los familiares de personas privadas de la libertad podemos ser víctimas de malos tratos, humillaciones, intimidación, corrupción, abusos de poder y violaciones a nuestros derechos. Frente a esta realidad, es esencial conocer nuestros derechos y tener herramientas para hacerlos exigibles. Esta guía contiene información necesaria para realizarlo con un lenguaje sencillo y de fácil comprensión. Quiero enfatizar que la visita es un derecho fundamental que tienen las personas privadas de la libertad y sus familias, el cual debe ser respetado y garantizado en todo momento. Como les decía anteriormente, el camino no solamente inició en este taller que tuvimos la oportunidad de tomar en Documenta, el camino está andado desde hace algún tiempo y les haré una breve semblanza. En el año 2014, los familiares de personas privadas de la libertad logramos organizarnos y formar un grupo llamado Las Madres y Hermanas de la Plaza Luis Pasteur. Y tomábamos clases de derechos humanos que impartía generosamente el maestro y doctor Miguel Sarri, aquí presente en la plaza adyacente a este recinto legislativo. Marchamos por las calles, manifestando el impacto del encarcelamiento en nuestras vidas y las terribles condiciones de vida en las cárceles de México. También exigimos ser tomados en cuenta en las discusiones de una ley que vendría a modificar la organización de la vida en prisión basada en el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Logramos hacer cabildeo con los legisladores del Senado de la República con la intención de ser tomadas en cuenta y participar en las discusiones del anteproyecto de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Esta ley fue aprobada por unanimidad en el 2016 y logramos que se nos reconociera al otorgarnos la legitimación en la misma.
y desde ese día hasta ahora podemos interponer peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria y detonar procesos judiciales ante el juez de ejecución con la finalidad de defender los derechos de nuestros familiares presos y así garantizar mejores condiciones de vida en prisión, pero también para defender nuestros propios derechos. En el 2018 creamos el CAIFAM, que era el Centro de Atención Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad en Documenta, que nos aperturó su espacio. E impartimos talleres formativos y también nos solidarizamos con otros familiares y logramos esta comunidad entre pares porque sabemos que acompañar a un ser que vive en prisión no es un camino sencillo y no se debe caminar solo. Hemos logrado tejer redes amplias con familiares de otros países de la región y nos hemos conocido entre organizaciones de estos mismos países que conforman Latinoamérica. En el 2020, en medio de la horrible pandemia de COVID, formamos la Red Internacional de Mujeres Familiares de Personas Privadas de la Libertad, con la sigla REMOVE, y nos hemos dado cuenta que en todos los países de la región los familiares nos enfrentamos a los mismos retos. Hemos podido ser escuchados en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en julio de este año se aprobó la resolución donde se nos reconoce los derechos que tenemos y las afectaciones sociales, económicas, emocionales y destaca el impacto, la discriminación y la estigmatización que enfrentamos e insta a los estados a modificar sus políticas penitenciarias y a garantizar nuestros derechos y los de nuestras familias, haciendo especial énfasis en los niños y niñas adolescentes que nos acompañan en las visitas. Por último, en octubre del 2022, Documenta organizó y financió el primer encuentro internacional de mujeres familiares y eso fue un logro enorme, por fin volvernos a ver más atrás de una cámara. Y esto fue realizado en Colombia y en 3 días de trabajo intenso logramos recabar suficiente información de toda la región, de todos los impactos que habíamos presenciado como mujeres que acompañamos a alguien en prisión de diferentes países. Y con la información que recabamos, logramos integrar toda la información que se necesitaba para hacer un documento especial. Este documento es los principios y buenas prácticas sobre la protección de derechos de las mujeres familiares de personas privadas de la libertad. Este documento puede ser el inicio de una incidencia entre la Organización de los Estados Americanos y convertido en un tratado internacional. Asimismo, los integrantes de REMOVE hicimos incidencia ante la Corte Interamericana al proporcionar información relevante sobre la labor de los cuidados que damos dentro y fuera de las cárceles y en recientes fechas reconoció el cuidado como derecho autónomo y se reconoció todo lo que implica ejercer este rol. La guía también comprende un espacio especial pequeño que pusimos, no dejamos que pasara desapercibido. Sabemos que acompañar a un ser que vive en prisión, más allá de los trámites y más allá de todo lo que pudiéramos aprender en una guía o en la ley, impacta de una forma inconmensurable en nuestras vidas. El caminar hacia una prisión y entrar a una prisión despierta en nosotros muchas emociones como rabia, como incertidumbre, dolor y creemos que los familiares tendrían que estar acompañadas, a lo mejor sí de sus familias, de otras familias privadas de libertad, si se pudiera en un momento dado tomar terapia y sabemos perfectamente el impacto que se tiene a nivel económico y que muchas personas no logran hacerlo, pero que sí es importante caminar unidas para atravesar este proceso. Y bueno, me despido en este momento, muchas gracias. Hola, mi nombre es Angélica Beléndez, fui familiar de una persona privada de la libertad. Hoy no vengo a hablar desde los números ni desde las estadísticas, vengo a hablar desde la voz de miles de mujeres que sin haber cometido delito alguno, cargan con el peso de una condena silenciosa, la de tener un ser querido privado de la libertad. Yo reflexiono y pienso,
si el Estado cumpliera con su responsabilidad de garantizar y respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como de sus familiares, nosotras no tendríamos que estar aquí, no tendríamos que organizarnos, ni hacer guías, ni conformar colectivos para apoyarnos unos a otras. Pero como esa no es la realidad, estamos aquí reunidos. Quiero agradecer a mis compañeras por haber abierto un camino que no existía para muchas de nosotras. Su arduo trabajo de años se ve por fin reflejado en algo más palpable. También quiero agradecer a Documenta, que a través de la Escuela de Abogacía y Activismo para Familiares de Personas Privadas de la Libertad, aprendimos que la información puede cambiar vidas. Fruto de ese trabajo colectivo es la guía que hoy venimos a presentar, que se llama La visita entre el amor y la resistencia. Pues para nosotros, cada ida, cada visita a un centro penitenciario es una lucha contra el tiempo, contra la burocracia, contra el maltrato y muchas veces contra la corrupción. Nos encontramos con largas filas, revisiones humillantes, exigencias absurdas, como si ser madre, hermana o esposa de una persona privada de la libertad fuera motivo suficiente para despojarnos de nuestra dignidad. Yo lo viví, llegar a un penal con una bebé recién nacida en brazos sin saber qué esperar ni cómo defendernos de esa revisión tan exhaustiva, al grado de dejar a mi bebé sin ninguna prenda de vestir, sin su pañal. No hay quien te prepare para algo así. Esa incertidumbre y ese miedo son huellas que se quedan en la memoria. Nadie nos prepara para eso. Nadie te dice lo que puede pasar en una revisión o todo lo que puede pasar en una visita. Uno vuelve a casa con temor, con angustia y con dolor. Y además con la incomprensión de la familia o de la sociedad que no alcanza a entender lo que pasamos. Los más pequeños también pagan un precio. Hijos e hijas que crecen sin su padre o su madre, que enfrentan la ausencia como una herida diaria. Niños que viajan kilómetros para verlos unos minutos, que esperan largas filas, que sufren revisiones que no entienden, cuando lo único que desean es un abrazo de ese ser querido que van a visitar. El desgaste emocional, económico y social que vivimos es muy profundo. A veces deja marcas en la salud y en la vida de nuestros hijos e hijas, que cargan con una condena que no les corresponde. Y como si fuera poco, está el juicio de la sociedad. Se nos señala por visitar a alguien en prisión, como si el amor se extinguiera tras una sentencia o unas rejas. Por eso queremos compartir esta información con otros familiares, porque nadie debería pasar sola por estas experiencias, porque un manual, un taller, una voz que acompaña puede marcar la diferencia entre el miedo y la dignidad. Ser esposa, hija o madre de una persona privada de la libertad no debería convertirnos en sospechosas ni en portadoras de vergüenza. Amar no es un delito, acompañar no es un delito, cuidar no es un delito. El conocimiento y la información es poder y defensa. Muchas veces las familias no sabemos cuáles son nuestros derechos y eso nos deja vulnerables frente a tantos abusos y corrupción. Recuerdo en una brigada que realizamos junto con Documenta en el reclusorio por parte de la escuelita, nos dimos cuenta que la mayoría de las familias no sabían que existían mecanismos legales que podían ayudar tanto a la persona privada de la libertad como a su familiar. Porque cuando los familiares saben qué requisitos le pueden pedir, cómo deben de ser las revisiones, qué artículos pueden ingresar o cómo defender a su ser querido, es más difícil que la humillen y que la engañen, que la vulneren, que la extorsionen. Esta guía y espacios como la escuela nos enseñan que exigir no es un favor, es un derecho respaldado por la Constitución y otras tantas leyes, así como la reciente recomendación 2/25 de la Corte Interamericana.
pero también necesitamos espacios donde podamos cuidar nuestra salud emocional, recordar que acompañar no significa olvidarnos de nosotras. Yo hubiera deseado que existieran asociaciones como Documenta o grupos como Pervivencia, pues necesité a gritos a alguien que me guiara, que me enseñara las múltiples herramientas que hay para no ser vulnerada. Necesité un apapacho, un acompañamiento, un lugar donde nadie me juzgara. El día de hoy, yo descubrí en estos espacios que acompañar también es resistir, que cuidarnos entre nosotras es también cuidar a quienes están adentro. Mis compañeras no lo saben, pero me están ayudando a sanar lo vivido en cada visita. Por eso, más guías, más talleres, más escuelas son urgentes, porque nos permiten transformar el miedo en fuerza colectiva. Las mujeres familiares de personas de la libertad no pedimos privilegios, pedimos justicia, respeto y dignidad. Los hijos e hijas de estas familias no merecen cargar con una condena heredada. Un sistema penitenciario que castiga también a las y los familiares, es un sistema que ha olvidado su sentido humano. Hoy levantamos la voz, no solo por quienes están tras las rejas, sino por quienes afuera seguimos luchando cada día para mantener viva la esperanza, el amor y la fe en que otro trato es posible. Porque cuando respetamos la dignidad de las familias, avanzamos hacia una sociedad más justa, más humana y verdaderamente democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy, Angie, por estas poderosas palabras. Y escuchándolas me resuena mucho esto que mencionaban acerca de la información. La Ley Nacional de Ejecución Penal señala que la información debe estar a la vista, que debe ser accesible, pero las familiares, las personas que se enfrentan a esto todos los días, se enfrentan al lenguaje técnico jurídico que es muchas veces poco comprensible. También se ven atravesadas por reglamentos que no son visibles para el momento de la visita o vulneraciones a su dignidad y a sus derechos con revisiones intrusivas que, si bien están planteadas en la ley, que así no debería ser, escuchamos que esto sigue sucediendo. Y queremos seguir haciendo este llamado a que los esfuerzos se multipliquen, a que el ejercer el derecho a la visita respete la dignidad y los derechos humanos de cada persona que asiste. Y también destacar esto que mencionaba Angie acerca de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran en mayores condiciones de vulnerabilidad y que al asistir a la visita se reconozca que los efectos de la prisión en esta población tienen un efecto diferenciado y que se garantice un ingreso y una convivencia adecuada con sus seres queridos privados de la libertad. Muchísimas gracias y vamos a dar lugar le vamos a dar la palabra a Iván García Gárate, primer visitador general de esta comisión. Muchas gracias. Muy buenos días. Quisiera empezar con una anécdota que desde la segunda visitaduría, como para poder representar un poco la importancia del derecho a la visita en los centros penitenciarios. Como segunda visitaduría, en algún momento se realizan las verificaciones a los centros penitenciarios, en donde tenemos la facultad, si nosotros así lo decidimos, de poder ingresar a cualquier lugar que podamos hacerlo, ¿no? Entonces, en compañía de visitadoras y visitadores de esta segunda visitaduría, estábamos haciendo un recorrido por uno de los reclusorios preventivos, y en uno de los dormitorios de seguridad, en el dormitorio 10, en los módulos 10, estábamos ingresando para revisar incluso algunas estancias. Y al momento de que íbamos a ingresar a una estancia que en ese momento se veía tapada, ¿no?, y que quizá por criterios y demás no podría estar tapada, etcétera, el estándar, al momento de que íbamos a entrar, las visitadoras y visitadores de la comisión, desde adentro se oye un grito, ¿no?, que nos dice: a la visita se le respeta. Y entonces ya no hubo verificación posible. Ya en ese momento pues ya no pudimos entrar porque la persona que estaba ahí adentro en ese momento estaba con su visita y
pues si las personas privadas de libertad no quieren ser molestadas en ese momento, no lo van a hacer. Entonces, como con todas las facultades que podamos ingresar, etcétera, si la persona dice no, a la visita se le respeta, es una máxima en el centro penitenciario y a partir de eso, pues no pudimos ingresar, ¿no? Creo que también puede ilustrar la importancia que tiene la visita para la vida penitenciaria, el hecho, por ejemplo, también de que durante la pandemia que se vivió, uno de los aspectos más importantes que por lo menos desde el sistema penitenciario de la Ciudad de México y como comisión estuvimos siguiendo y llevando a cabo seguimiento, fue el tema de que no se interrumpieran las visitas familiares, que de alguna u otra manera se buscaran protocolos para poder ingresar durante ese tiempo, ¿no? Porque es una cuestión medular, ¿no? Para la gobernabilidad del centro, que pudiera tanto las personas entrar como los que están, digamos, para que las personas que están afuera pudieran ver y tener tranquilidad de qué estaba pasando con las personas que estaban adentro, como las personas de adentro que querían ver a sus familiares y querían ver que estuvieran bien, ¿no? Entonces, si algo se estuvo moviendo y dando seguimiento fue darle prioridad, digamos, a ese derecho de la visita, ¿no? Con estos dos elementos lo que quiero mostrar es que en esa vida penitenciaria, ¿no? En la forma en la que se vive dentro de los centros penitenciarios, probablemente sea la visita el derecho más importante para las y las personas que están privados de libertad. Obviamente que es importante pues todos los derechos derivados de la ejecución penal, el acompañamiento del debido proceso, la integridad. Pero si algo es algo que se vive, algo que se encarna, algo que se siente de manera importante para el centro es el derecho a la visita, ¿no? De los expedientes que se reciben en la segunda visitaduría, la mayor cantidad son relacionados con el derecho a la reinserción social. Dentro del derecho a la reinserción social, como un derecho, digamos, paraguas, de lo que más se hace mención justamente y sobre todo es al principio, cuando las familiares apenas se están enfrentando por primera ocasión porque la persona privada de libertad acaba de ingresar a los centros, es la narrativa que tenemos más constante de qué se hace, ¿no? Cómo se logra la visita, qué tengo que hacer para poder ingresar, qué es lo que tengo que tener, cómo puedo ingresar. Y creo que justamente lo que tenemos el día de hoy es una guía práctica sobre cómo se hace el ejercicio de ese derecho en particular, ¿no? Es una interpretación práctica desde la misma experiencia, ¿no? Quizá lo que veo también en esta guía, por ponerlo en términos académicos que no es así, es un desempaque de un derecho, de cómo se puede ir violando en diferentes maneras. Y creo que lo que hace también mucho sentido de esta guía es que se hace una apropiación, ¿no? El lenguaje jurídico a veces es complicado y hay una disputa constante por el derecho de quienes pueden decir el derecho y cómo corresponde. Creo que lo que se ve aquí es un gran ejercicio por parte de las familias de decir ese derecho de ejecución penal, ese derecho a la visita es nuestro, entonces nosotros lo vamos a interpretar, nosotros lo vamos a decir y vamos a ver qué es lo que contiene, ¿no? Y entonces a partir de eso en la guía se desarrolla justamente el ejercicio de un derecho, ¿no? Que tiene que ver con el contacto con el exterior y tiene que ver también con el derecho que tiene toda persona privada de libertad a una vida familiar, ¿no? Y no solamente familiar, sino también incluye a veces o esas familias por elección, ¿no? Cuando son amistades que también son importantes de que se llevan a cabo, ¿no? Entonces, lo que nos presenta la guía a partir de pequeños capítulos que tienen además nombres muy amables, nombres que van acompañando, nombres incluso cariñosos para las personas que están ahí para que vayan entendiendo qué es lo que se está presentando, ¿no? Tenemos desde las recomendaciones generales que quizá uno de los mensajes que me parece más importante y más relevante es eso primero que le dicen es no te dejes intimidar, ¿no? Eso es como uno de los mensajes primero importantes que yo creo que va haciendo que se vayan empoderando los familiares, ¿no? También de aquí de las recomendaciones generales me parece muy relevante el señalar cuáles son los trámites que se tienen que hacer sin abogado, que se pueden hacer sin abogado, porque también de esa manera muestra cómo las personas tienen en sus propias manos mecanismos de defensa sin que haya un intermediario jurídico particularmente, ¿no? Cuando se habla de acompañar es resistir, ¿no? Se presentan, digamos, quizá
ahí sí fue donde yo sentí más identificado muchas de las problemáticas que se narran en las quejas que llegan a la comisión. ¿Qué es un CARDEX? ¿Cuándo se tiene que elaborar el CARDEX? ¿Cómo se puede cambiar? ¿Qué son los pases provisionales para que puedan tener un ingreso al principio? ¿Cuáles son los horarios? ¿No? ¿Y cuál es la ropa que se puede llevar al centro penitenciario? Son problemáticas muy particulares que solamente, digamos, quienes están ahí de manera constante se dan cuenta de lo importante que es eso, ¿no? Cuando se habla de un puente entre el adentro y el afuera, ¿no? Que eso es lo que hace la visita, mantener constantemente este puente, se mencionan cosas que van desde los productos de higiene que pueden ser ingresados al centro penitenciario, medicinas, ¿no? Que también se da a conocer que se tiene ese derecho de poder llevar las medicinas para que las personas privadas de libertad lo puedan tomar, y hasta detalles tan concretos y tan específicos que creo que son muy útiles, que es el color del topper que se tiene que llevar, ¿no? O sea, hasta esas cosas, ¿para qué? Para que se facilite absolutamente todo al ingreso, ¿no? Y creo que esa es una cosa muy amable, ¿no? Y que va acompañando, digamos, a las personas, a los familiares, ¿no? El capítulo que se llama Cuando el amor traspasa los muros, que explica claramente cómo deben ser las revisiones, qué se puede revisar, qué no se puede revisar, cómo tienen que ser incluso la revisión de menores, ¿no? Y cómo son los trámites también para las visitas íntimas, que es otro elemento también importante que habría que considerar. Otro elemento que empodera, o que ese es uno de los elementos que empoderan de manera muy importante, y ahí es donde los organismos de protección de derechos humanos entramos, es el defender a tu familiar, ¿no? Que ahí es donde se menciona cuáles son los mecanismos de defensa que se tienen, desde las denuncias en fiscalía, la intervención del juez de ejecución penal, y cuál es el papel también que tenemos las comisiones de derechos humanos en estos elementos, ¿no? Digamos, ya para nada más cerrar, el capítulo de cuidarnos es cuidarlos, también refleja un elemento muy importante, que es la importancia del cuidado que deben de tener las familias para poder estar cuidando de manera adecuada a las personas que están privadas de libertad. Y cierra la guía digamos, de una manera muy también emotiva, que es el amor que perdura, ¿no? El amor perdura, el amor trasciende los muros, y el amor que se genera en esas visitas familiares es lo importante, ¿no? Y de esa manera creo que estamos con esta guía ante una guía que explica de manera muy clara, muy hecha desde lo cotidiano, muy hecha desde la persona que ya pasó por esos elementos y no quiere que alguien más pase, que creo que se convierte en lo que debe ser, digamos, el derecho en este caso, que es una herramienta emancipadora para un grupo social, que es el de las familias y el de las personas privadas de libertad. Muchas felicidades. Muchas gracias, visitador. Creo que si pudieran escuchar, resume perfectamente, las autoras no me dejarán mentir, que resume perfectamente lo que esta guía buscó transmitir. Y también una palabra que me gusta mucho es apapacho. Lo que se buscaba a través de esta guía es que tanto el diseño como la forma en la que se expresaban las palabras, en plantearlo como preguntas y respuestas, que fueran palabras sencillas, cortas, ilustrativo. Buscaba eso, que fuera un apapacho al corazón, porque la visita es eso, un acto de amor y de resistencia cada que se acude a un centro penitenciario. Y algo que también destacaba el visitador Iván es precisamente cómo acompañar es resistir. Y cada una de las palabras que pusieron las autoras de esta guía buscan esto, acompañar, que cada palabra acompañe, y esperamos que una vez que ustedes puedan revisarla sientan esta calidez y este amor con la que se realizó esta guía. Muchas gracias nuevamente, y le voy a dar el lugar al doctor Miguel Sarre, por favor. Gracias. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de estar aquí y de reunirme también con tantos y tantas amigas de hace mucho tiempo. Esta guía creo que hace muy evidente que todas las personas que están en reclusión tienen una parte fuera, y que sus familiares y su círculo afectivo que está fuera
tienen una parte dentro de la prisión. Y entonces no podría ser de otra forma, sino que se diera reconocimiento jurídico a esa relación. Lo que se ha logrado a lo largo de los años, se logró desde, como ya lo narró Lucía, con el impulso de la ley nacional, en el esfuerzo en el que participó Documenta también. Se logró después con los pasos posteriores al llevar esta idea, esta legitimidad al sistema interamericano, tanto en la Corte como en la Comisión Interamericana, y de la Corte, de la opinión consultiva 31 de la Corte, surge un concepto que es muy poderoso, que es el de madre cuidadora de persona privada de la libertad. Yo creo que es algo que le da una fuerza y una legitimidad tremenda, una posesión de Estado, digamos, por decir, yo soy una madre cuidadora de una persona privada de la libertad. El que se haya reconocido, incorporado a las personas privadas de la libertad en este proceso más amplio de todas las personas cuidadoras en distintos momentos de la vida, es un paso muy significativo. Y después ya la resolución específica 2 del 25, todos fíjense qué recientes estos documentos de este año, donde se reconocen ya más expresamente y se categorizan los derechos de la persona privada de la libertad, desde luego, del familiar y de las personas que forman ese círculo afectivo, así como del referente en reclusión que tiene a personas fuera de la reclusión. Creo que con esto se cierra y se permite agregar una pieza que faltaba al rompecabezas, que es la prisión, la pieza de la sociedad civil, la pieza de ese puente entre el afuera, como lo dice la guía, el afuera y el adentro. Sin ese puente no se puede armar el rompecabezas. Y por eso nuestras prisiones generalmente no tienen ni pies ni cabeza. Si no está esa pieza, ¿qué podíamos esperar? Tiene que estar esa pieza. Y está en México, está legitimada plenamente desde la Constitución, que prohíbe las penas trascendentes, prohíbe que la persona que está fuera se vea afectada por la prisión más allá de las afectaciones inherentes, necesarias, inevitables por la reclusión. Pero ahí está el fondo, y después la ley, y después todo ese proceso que vino a generarse y a dársele vida en todos los ámbitos. Falta una parte, y yo no quiero desaprovechar la ocasión, estando aquí la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que nos falta una pieza para armar el rompecabezas, que mientras esa pieza no esté presente, no estarán las condiciones puestas para lo que es una prisión con ley. Y esa pieza, no se imaginan ustedes quién es. ¿Alguien podría decir, imaginar quién es cuál es esa pieza que nos falta? ¿Cómo? ¿Las autoridades? Ah, bueno, la sociedad civil no es parte, ahí está la visita. Las infancias, bueno, están ya reconocidas en todo este proceso, pero hay una que está en la ley y no se le ha dado vida, y es paradójico, pero es el Ministerio Público. Mientras el Ministerio Público no ingrese sistemáticamente a la prisión para denunciar los privilegios, no se generalizarán los derechos en la prisión. Necesitamos otra institución que pise fuerte dentro de la prisión, aparte de las instituciones del Estado que ya están, que es el Ministerio Público. Nunca me imaginé que yo llegaría a pedir la intervención del Ministerio Público. Si ustedes así lo quieren, es un mal necesario, pero muy necesario. Necesitamos al Ministerio Público y ojalá que se encuentren los espacios. Creo que hay las condiciones
actuales, por lo menos en la Ciudad de México, para tener un Ministerio Público comprometido con la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad, pero a través de su responsabilidad específica, que es la de evitar la impunidad dentro de la prisión, es decir, los privilegios. Creo que con esto vamos cerrando el círculo jurídico, el círculo conceptual, el círculo de las ideas, para lograr hacer de las prisiones ese espacio que necesitamos que sean, una prisión con ley. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Sarre. No tengo mucho más que añadir. Creo que seguimos reflexionando en torno al tema de la visita, las condiciones de la vida en prisión, cómo trasciende la trascendencia de la pena para cada una de las familiares y sus círculos socioafectivo. Y pues sin más, quiero darle lugar a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez Hernández. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Saludo a los familiares de personas privadas de la libertad que hoy nos acompañan, a quienes nos siguen en redes sociales y por supuesto a quienes me acompañan aquí, María Silvetti, Lucía, Angélica, Miguel e Iván. De entrada sí quiero decirles que para la comisión como institución y para mí personalmente, el estar ahorita aquí sentada con Documenta, con Miguel, hablando y presentando esta guía es de total agradecimiento. Durante estos años de trabajo, no nada más hemos consolidado el trabajo con muchísimas organizaciones de la sociedad civil y académicos y expertos, como el que aquí están acompañándome, ¿no?, sino especialmente en la agenda de personas privadas de la libertad, en la agenda del derecho a la reinserción. Documenta es y ha sido clave, ¿no? Ha sido clave para que nosotros avancemos en esa agenda, para acompañar la agenda que colocan y el trabajo que colocan organizaciones, y en este caso que Documenta coloca todo el tiempo, y no nada más en esta parte, sino todo lo que tiene que ver con privación, ¿no? El enfoque, el trabajo que tiene Documenta es un trabajo que en verdad estimula y jala estándares, ¿no?, perspectivas, la perspectiva psicosocial, la perspectiva en esos términos es fundamental, el cómo la ha empujado, cómo la trabaja, tanto en cuestiones prácticas, como vemos en la escuelita, como vemos esto, como también en incidencia en política pública y en la generación de información. Entonces, agradezco mucho no nada más el que hayan escogido la comisión para presentar esta publicación, sino también que pues hayan confiado durante todos estos años en esta comisión para acompañarles. La visita entre el amor y resistencia refleja la experiencia acumulada de muchas familias que han debido aprender a moverse en un entorno hostil, lleno de reglas cambiantes, trámites interminables y prácticas que con frecuencia resultan humillantes. En este sentido, un testimonio colectivo que muestra cómo, pese a los obstáculos, los vínculos afectivos logran sostenerse semana tras semana en condiciones adversas. Al mismo tiempo, lo que aquí se presenta no solo es un recuento de dificultades, sino la construcción de saberes compartidos. Detrás de cada página hay una estrategia, consejo y aprendizaje que las familias han transformado en guía práctica. Ese gesto convierte la experiencia cotidiana en orientación para otras personas. Constituye en sí mismo un acto de resistencia y de cuidado comunitario, porque rompe el aislamiento y abre caminos de acompañamiento mutuo. Este trabajo también cumple una función fundamental: desmontar el lenguaje técnico que complejiza las relaciones con las instituciones penitenciarias. Sabemos
que los términos administrativos, jurídicos o procedimentales suelen funcionar como barreras que generan distancia y con frecuencia colocan a las familias en mayor vulnerabilidad frente a un aparato que se percibe inaccesible. La publicación, en cambio, ofrece un respiro. Explica esas reglas en un lenguaje claro y cercano y con ello revaloriza la manera en que las familias se posesionan ante la institución penitenciaria. No se trata solamente de aclarar palabras difíciles, sino de cuestionar una frontera de poder que define quién entiende y quién queda excluido. Este material rompe esa frontera, acerca la información que debería de estar disponible desde el primer momento y devuelve a las familias la capacidad de decidir, organizarse y reclamar frente a la autoridad. Pero este esfuerzo no se queda en lo normativo o procedimental. También es un llamado a no vivir el proceso en soledad. Es una invitación a construir redes de apoyo y a compartir experiencias y estrategias, a sostenerse mutuamente frente a los muros, los horarios restrictivos o las prácticas de hostigamiento. Reconoce que el acompañamiento entre familias es una forma de resistencia y que esa solidaridad permite no solo sobrellevar las cargas emocionales y materiales, sino también fortalecer la voz colectiva frente a la autoridad. La obra también es un testimonio de cómo las familias han logrado convertir espacios hostiles en espacios de encuentro. Donde las instituciones levantan barreras, las familias han levantado puentes, comparten alimentos, consejos, información y hasta palabras de aliento. Esa práctica cotidiana de sostenerse unas a otras, que muchas veces pasa desapercibida, constituye el corazón de la resistencia comunitaria. Además, la visita entre el amor y resistencia busca ser un recurso didáctico. En sus páginas se enlazan orientaciones prácticas con referencias a marcos normativos y espacios de derechos que pueden resultar útiles, desde la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal hasta organismos de defensa de derechos humanos. Así, el trabajo que hoy presentamos se convierte en un puente entre la experiencia cotidiana y los instrumentos jurídicos e institucionales que acompañan la lucha de las familias. Ahora bien, me parece de la mayor relevancia sumar a esta guía el conocimiento sobre documentos que pueden dar apoyo para la exigibilidad de sus derechos y que ya han sido mencionados por Lucy, por Angie y por Miguel. La opinión consultiva 29 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre enfoques diferenciados en grupos de personas privadas de la libertad, como el recientemente publicado Opinión Consultiva 31 del 7 de agosto de este año sobre el derecho al cuidado, que incluye cuestiones específicas sobre esa población y la lógica penitenciaria, incluso de diseño de sanciones penales consistentes en privación de la libertad, y ahí cabe la propuesta que nos acaba de hacer Miguel como pertinente. Me refiero también a la resolución número 2/25 sobre el derecho de las familiares y personas con vínculos afectivos de las privadas de libertad, publicada el pasado 24 de julio por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como el informe temático sobre mujeres privadas de la libertad en la región, publicado en el 2023. Los 4 instrumentos dialogan de manera directa con el ánimo y el contenido de la guía que hoy se está presentando. Por ejemplo, tanto el informe temático como la resolución reconocen que cada encarcelamiento impacta no solo a la persona privada de la libertad, sino también a su entorno inmediato: hijas, hijos, niñas, niños, adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad y muy especialmente las mujeres, que quienes de manera desproporcionada cargan con las responsabilidades derivadas de la prisión. También resalta algo esencial: no se trata únicamente de familiares en sentido estricto. El documento habla de personas con vínculos afectivos, es decir, esa red que se teje alrededor de las personas privadas de la libertad y que puede incluir amistades, parejas no reconocidas, familiares de otras personas internas e incluso personas que compartieron la experiencia del encierro. Construyen lazos de solidaridad.
Esta ampliación es clave porque reconoce que el afecto y el cuidado también son formas de resistencias en contexto de encierro. La publicación recoge esa misma mirada cuando habla de las comunidades que se crean en torno a la visita, tanto afuera como adentro, y que constituyen redes que sostienen la vida y la esperanza, y no omite las dificultades, describe las revisiones invasivas, los traslados lejanos, las largas filas, la falta de información clara, los cambios repentinos en los procedimientos, pero tanto en la resolución como en este material se sostiene una mirada con la misma convicción. La visita no es un privilegio, es un derecho que debe de garantizarse en condiciones dignas y sin discriminación. De manera complementaria, las opiniones consultivas 29 y 31 reconocen el derecho a la vida familiar y que el cuidado es un derecho humano fundamental, inseparable de otros como la salud, la familia o la igualdad respectivamente. Este principio se hace visible en cada página de la obra. El cuidado no es un asunto privado ni una carga exclusiva, sino un derecho que implica la posibilidad de sostener a alguien y de ser sostenido por alguien. El texto colectivo nos muestra ese cuidado en acción. Una mujer que viaja horas para ver a su hijo, una abuela que cuida a los nietos mientras la madre está recluida, o una persona que tras salir en libertad busca acompañando a quienes permanecen dentro. Todas estas expresiones, aparentemente sencillas, son manifiestas del profundo al derecho al cuidado, y aquí Luce, cuando nos relataba exactamente su experiencia, lo hacía vivir y nos lo hacía sentir. En ese sentido, ambos documentos son herramientas que las familias y las instituciones podemos usar aquí en nuestra ciudad para exigir cambios concretos. Refuerzan lo que las familias ya han dicho por años, que acompañar en la visita no es una concesión, sino un derecho, y que el cuidado no puede depender de la voluntad de las autoridades, sino que debe de organizar la política penitenciaria. Lo que esta guía recuerdan es que el encierro no puede justificar la negación de la humanidad. La cárcel no debe convertirse en una zona de silencio donde se suspenden los vínculos, sino en un lugar donde las instituciones tienen la obligación de facilitar que lazos de afecto y cuidado y solidaridad se mantengan vivos. Ese es el verdadero indicador de un sistema penitenciario respetuoso de los derechos humanos. Si bien en la Ciudad de México la Ley Nacional de Ejecución Penal reconoce formalmente el derecho a la visita, lo que aquí escuchamos y vemos nos confirma que en la práctica esto está lejos de la norma que establece. Persisten obstáculos que deben eliminarse, instalaciones inadecuadas, trámites que se convierten en castigos, condiciones que hieren la dignidad de quienes visitan y de quienes son visitados. Lo que nos demuestra tanto la Comisión como la Corte es dar un paso más, transformar la política penitenciaria con base en el reconocimiento de las familias y las redes afectivas como sujetos de derechos, incorporando su voz en las decisiones y garantizando que el cuidado puede ejercerse en libertad y con dignidad. La tarea de las instituciones, incluida esta comisión, es acompañar ese esfuerzo, escuchar esas voces, vigilar a las autoridades y propiciar cambios estructurales que hagan de la visita un ejercicio de derechos y no un espacio de sufrimiento. Desde esta comisión reafirmamos el compromiso de acompañar las luchas de las familias, de vigilar cada política penitenciaria y de proponer las reformas que sean necesarias para que el derecho a la visita se ejerza sin obstáculos. El trabajo que hoy compartimos, junto con los instrumentos internacionales, son un punto de partida. Lo que sigue es construir juntas y juntos una política penitenciaria que ponga en el centro la dignidad, la igualdad y el cuidado. La visita es cuidado, la visita es resistencia, la visita es amor convertido en derecho. Muchísimas felicidades. Muchísimas gracias, Presidenta, por estas palabras. Gracias a cada una de las y los panelistas que nos acompañaron en esta mañana, esta tarde, por sus valiosas aportaciones y reflexiones. Y queremos seguirles invitando a que demos pasos firmes
mucho de esto ha tomado años. El escuchar, el leer estas resoluciones suena sencillo, ya nada más lo estamos aquí comentando en este panel, pero es un reflejo de años de lucha, el que se les escuche a las familias, el que se les referencie en estas resoluciones, en esta opinión consultiva, el escuchar y leer los principios de Bogotá en cada uno de estos instrumentos es un logro enorme y queremos reconocerles y reconocer también que esto es el fruto del trabajo de un trabajo colaborativo, un trabajo entre los organismos, la sociedad civil, la comunidad, y podemos ver el fruto de eso en esta guía, en las resoluciones, en las opiniones y en muchas otras cosas que vamos a seguir viendo seguramente. Finalmente les invitamos a consultar esta guía en la página web de Documenta y también en las redes sociales del colectivo Pervivencias. Y sin más, muchísimas gracias. Para ir cerrando este encuentro, queremos dar lugar a la participación del público que nos acompaña. Escuchamos sus comentarios o preguntas para las y los panelistas. Buenas tardes a todos. Soy Rosa Mora Perdomo. Tengo a mi hijo interno en Durango y él está preso, ya tiene 23 años. De hecho es inocente y pues estamos luchando para pues lograr su libertad, de él y de otros 2 personas más, de un señor que de ellos mismos que lo trasladaron a Santa Marta y ahí lo torturaron mucho. Nuestros familiares fueron muy torturados y falleció a causa de la tortura, tantas torturas. Mi pregunta es para la señora presidenta de Derechos Humanos, que hace como un mes más o menos, metí un escrito porque mi hijo necesitaba la atención médica y hasta ahora todavía no se la han dado. No sé qué es lo que uno tiene que hacer para que pudieran darles la atención pronta. En el grupo que estamos, subieron ahí que falleció un familiar por falta de atención médica y qué triste, porque nuestros seres queridos, tristemente, hablo por los nuestros que son inocentes y aunque no fueran inocentes, no sé si tengan derecho a una atención médica, pero no han tenido la atención médica, entonces yo quisiera saber qué tengo que hacer para que le dieran la atención médica o a dónde tengo que seguir pidiendo apoyo. Aquí el que tienes aquí enfrente es el segundo visitador que está encargado de toda esa área. Entonces, lo que vamos a hacer es, seguramente lo que se hizo cuando tú reportaste fue solicitar a que se le diera la atención médica. No sé en qué proceso está, pero lo que vamos a hacer ahorita es revisar contigo qué nos contestaron, si nos contestaron y por qué no le han dado la atención médica. Generalmente, la mayoría de las solicitudes que atendemos con personas privadas de la libertad, las tratamos de resolver en el momento exactamente para que se resuelva. No estamos investigando cómo están violando el derecho o no a la salud, que lo tienen, sea inocente o no inocente, eso no importa, ¿no? El derecho a la atención lo tienen y supuestamente ahí hay un servicio dedicado exactamente a la atención de las personas privadas de libertad. Entonces, a ver, veamos en cómo, es decir, generalmente, como te digo, lo que nosotros hacemos es rápidamente hacer las gestiones con la autoridad para que lo atiendan, ¿no? Y los atiendan de manera inmediata, después averiguamos lo demás. Déjame ver qué está pasando para que no hayan atendido a tu familiar. Gracias, ¿no? qué amable. Ahorita te atienden. Gracias. ¿Alguien más tiene un comentario o alguna pregunta? Muchas gracias. Buen día. A la señora también invitarla a usted y a las personas que participan de su grupo
también acercarse a la sociedad civil, a organizaciones como Documenta, a estos emprendimientos como la Escuela de Abogacía Comunitaria y Empoderamiento Jurídico, que tienen precisamente una función preventiva. Entonces también están esas puertas abiertas. Y aprovecho ya que tengo el micrófono para hacer una pequeña pregunta con forma de reflexión también. Se mencionaron cada uno de los ponentes, las ponentes, mencionaron hitos muy importantes que podríamos situarlos como punto de partida en la Ley Nacional de Ejecución Penal, pero a partir de ahí los hitos mexicanos dejaron de ser mencionados y empezamos a mencionar hitos en el plano internacional, ¿no? La opinión consultiva 29, la reciente opinión consultiva 31, la resolución 2 de la Comisión. A pesar de que el modelo mexicano es un modelo que está muy judicializado, ¿no? Entonces, la pregunta sería, para quien quiera responder, sabemos que hay experiencias dentro del Poder Judicial interesantes y positivas que muchas veces pasan por debajo del radar, pero ¿qué creen que está sucediendo o ha sucedido a nivel jerárquico en las altas esferas de la jerarquía judicial mexicana que no podamos incorporar a esos hitos que se mencionaron a lo largo de las distintas intervenciones algunos otros hitos importantes por parte de la función del Poder Judicial, sobre todo la función jerárquica? Ahora sí que me sorprendió, Juan. No, bueno, creo que es muy importante ese señalamiento. Dimos el paso de la ley nacional que fue anterior a todos estos otros hitos que mencionas, y otro muy importante del sistema interamericano, que es el de López contra Argentina, ¿no? Para darle ese reconocimiento a los familiares. Creo que ha sido un proceso en el Poder Judicial donde ha faltado mucho el romper inercias, falta mucho capacitación. Desgraciadamente, cuando se incorporó el nuevo sistema de justicia penal en México, el sistema oral acusatorio, se creó toda una estructura de capacitación y desarrollo que fue la CETEC, que incluso tiene una base constitucional, y no ocurrió lo mismo con la Ley Nacional de Ejecución Penal. Entonces ahí llevamos un déficit que explica cómo en ocasiones, inclusive desde la Suprema Corte hasta los jueces federales y locales, pues todavía tienen reminiscencias del viejo sistema. Es muy, muy difícil de romper esos esquemas. Creo que ahorita hay una posibilidad de darle legitimidad en el ejercicio a las nuevas autoridades o a las autoridades que han reemplazado a algunos de los jueces y juezas de autoridades judiciales en el país, para legitimarse a través de la función y reconocer y utilizar todo el potencial que tiene la ley para dar otros pasos. Yo veo un paso muy, muy concreto, un reto muy específico que le toca dar al sistema judicial mexicano, que es el de hacer efectivo el mandato de la ley para que toda persona privada de la libertad y sus familiares tengan un cómputo anual del estado que guarda la ejecución de esa resolución judicial de la pena, que se sepa cuánto se ha cumplido, cuánto se ha abonado cada año en términos de beneficios, que el beneficio no sea un beneficio hacia el final, sino que sea, como me lo comentaba con doña Olga hace unos momentos, que dice, su hijo tiene una sentencia de 24 años, tiene 13 años ya, está solicitando beneficios, pues con este sistema sabría cuánto tendría el beneficio. Año con año se iría prefigurando, preestableciendo la fecha del beneficio. Es un elemento de seguridad jurídica para doña Olga, para su hijo
y para toda la sociedad en general, que sepamos cuánto duran las penas. Y eso está en las manos de juezas y jueces de ejecución penal, que son garantes de los derechos de las personas privadas de la libertad, y han incumplido esto por falta quizá de sistema, por falta de iniciativa, por falta de apoyo de los consejos de la judicatura, no sé, para sistematizar esto y que se computarice y sea muy fácil saber cómo va el Estado año con año y no hasta el final. Entonces yo creo que ese es uno de los retos, sería un hito que no es un instrumento, pero sería un hito de darle vida a un reconocimiento legal que ya existe. Sí, buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta. Sé que cuando va la Comisión Nacional de Derechos Humanos a los centros penitenciarios, pues el centro ya sabe que van a ir, ¿sí? Saben qué día y a qué hora. Y ese día el centro penitenciario está reluciente, tienen una comida excelente, ¿sí? Todo está bien. Y mi esposo me platica, ¿no?, que hasta las preguntas que les hacen los visitadores, dice, vienen amañadas. Sé, porque estamos comiendo y llegan, ¿qué tal está ahorita su comida? No, pues está perfecta. Y en cantidad, muy buena cantidad. ¿Cree que quede satisfecho? Sí. Pero mi esposo les dice, eso es ahorita, porque sabían que ustedes van a venir. Pero ¿por qué no me preguntan cómo estuvo mi comida ayer, antier o la semana pasada? ¿Sí? ¿Por qué no me preguntan cómo va a estar mi comida mañana, pasado mañana? ¿Sí? Entonces dice, ya vienen amañados con las preguntas, ¿sí? Para que uno les conteste. No, pues vean, ellos están viendo nuestra comida excelente, están viendo que el centro está reluciente, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Pues los internos en ese momento y con el custodio a su lado, pues todo está perfecto. Entonces mi esposo es de los que cuando le preguntan ¿cómo está? Pues ahorita bien, ayer no, mañana tampoco. Oiga, esto, cualquier cosa, mi esposo siempre les dice la verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahora? Cuando saben que van a ir derechos humanos, ¿sí? A mi esposo lo sacan de su estancia y lo mandan al área médica. Le dicen, ¿sabes qué? Te hablan en el área médica. Llega al área médica y dicen, espérate, dice mi esposo, va a haber visita, ¿verdad? Entonces, buscar esa manera de que el centro no sepa que ustedes van a ir, o que ustedes puedan decir, ¿saben qué? Hoy vamos, pero hoy vamos. En ese hoy vamos ellos ya no van a tener la oportunidad de disfrazar las cosas. Yo he metido quejas a derechos humanos sobre la alimentación, he metido quejas sobre la atención médica y el centro, cuando ustedes preguntan, no, ya se corrigió, todo está en orden, ¿sí? Pero ni ustedes ni los jueces de ejecución están al pendiente que efectivamente, ¿sí? Ellos creen que porque lo llevaron al área médica y le dieron una aspirina, pues ya le dieron la atención que necesitaba. No es cierto. Porque le dan su colación. Mi esposo es diabético y de colación le dan un chocolate, ¿sí? Ellos ya están cumpliendo con darle su colación. Entonces, considero que como derechos humanos deberían de tener la facultad de poder llegar a un centro sin avisar y poder ver la realidad de esas cosas. O llegar un día, como dicen, a la visita, pero llegar a la visita familiar en donde estamos todos, ¿sí? No a un lugar como decían el módulo 10, que están encerrados. Ir a una visita donde estamos en patio y ahí sí preguntar a los internos y a los mismos familiares, ¿sí? ¿Cómo está la comida? Pues va a estar bien porque en ese momento los familiares llevamos la comida. Pero ahí el interno va a poder expresar realmente cuáles son las cosas que están fallando en el centro, porque no hay un custodio
parado a su lado, ¿sí? Entonces yo considero que eso se necesita, que el centro no sepa qué día y qué hora van a llegar, para que no tengan la oportunidad de guardar todo. El centro donde está mi esposo es un centro de alta seguridad, donde se supone que no hay absolutamente nada, y tienen de todo, tienen droga, tienen todo. Pero cuando van a ir, un día antes están guardando absolutamente todo en unas bodegas que tienen y ya todo está en orden. Entonces, yo sí quisiera que Derechos Humanos viera la posibilidad de que no se pasara eso. Gracias. Muchas gracias. Como Comisión de Derechos Humanos hay un par de, o sea, digamos, son diferentes los momentos en los cuales se asisten a los centros penitenciarios. Uno son las verificaciones, que ahí efectivamente va un grupo de la comisión revisando cada una de las estancias y haciendo los recorridos por diferentes partes del centro. También, sin hacer las verificaciones, se procura que visitadoras y visitadores prácticamente todos los días están yendo a ver a las personas que tienen expedientes de queja, pero también aprovechan para ver algunas situaciones, digamos, de los centros penitenciarios. Si bien las verificaciones, normalmente la autoridad puede llegar a enterarse de qué día van a ser, las visitas constantes que hacen los visitadores y visitadoras también nos permite tener otros elementos más allá de los que podemos llegar a apreciar en las verificaciones, que efectivamente pues se hacen algunos ajustes o hacen algunos elementos cuando estamos por ahí y estamos haciendo los recorridos. Respecto al tema de las cosas que puede haber dentro de los centros penitenciarios, ¿no? Como lo que señalaba hace un momento el tema de drogas y otro tipo de elementos, yo creo que ahí yo me apoyaría un poco en lo que dijo el doctor Sarre hace un momento. Eso tiene que ver con la importancia de que la Fiscalía o que las Fiscalías estén yendo a los centros penitenciarios. Nosotros como comisiones de derechos humanos no tenemos facultades ni elementos para poder atender este tipo de problemáticas que son más profundas y son más difíciles. Pero ahí yo creo que justamente lo que dice el doctor Sarre es la importancia de que las fiscalías estén yendo a los centros penitenciarios, que hay una presencia constante de ministerios públicos, porque ahí es donde hay mucha impunidad, que ustedes lo saben bien, por más que digamos, se cometen delitos dentro de los centros penitenciarios, y ustedes lo saben, digamos, constantemente. Se denuncian esos delitos por parte de las personas privadas de libertad de dentro de los centros penitenciarios, pero las fiscalías y los ministerios públicos no asisten, o cuando asisten es nada más casi como de mero trámite y no hay algo más a fondo. Yo ahí justo creo que apelaría, más allá de las facultades que como comisiones podemos llegar a observar, que podemos llegar a ver, ¿no? Creo que son las fiscalías también las que tendrían que tener ahí un trabajo muy importante. Y bueno, y también como una cuestión de a veces logística que no justifica el asunto, pero también pasa que aunque a veces vamos sin avisar a un centro penitenciario para hacer alguna verificación, pues a veces resulta que entre lo desde que llegamos a que ingresamos, pues usted sabe cuántas puertas son. Entonces, pues ya se dieron cuenta de que llegamos, pues, y entonces pues tardamos media hora, una hora en llegar a donde tenemos que llegar, y pues ya pudieron hacer algunas. Eso es algo logístico, digamos, que ahí no podemos controlar, pero pues atendemos justamente lo que nos está comentando. Hola, buenos días o buenas tardes. Pues yo quiero hacer un comentario respecto a este trabajo de la guía. Me parece que en realidad la cárcel termina siendo un territorio desconocido para cada una de nosotras, las que tenemos o las que tuvimos algún familiar. Me parece que este territorio tan desconocido, como lo mencionaba Angélica, nos llenó de mucho miedo a todas, y que cuando llegamos a estos espacios como Documenta, pues en mi caso me hizo sentir bastante querida y apapachada. Lucy fue una de las mujeres que me recibió y a la que yo le agradezco muchísimo todo el apoyo y el acompañamiento. Fueron pasando los años, fueron pasando los momentos, los encuentros, y bueno, hoy
me doy cuenta que nosotras como mujeres también somos un territorio. Nosotras como familiares de personas privadas de la libertad también somos un territorio, y este es un ejemplo muy claro, que gracias a este territorio conocido desde el amor y de la ternura fue que pudimos lograr haber hecho esta guía, claro, con el acompañamiento de Documenta, con el apoyo de Suri, con el apoyo de Alex, de Jackie y de todas mis compañeras. Entonces, me parece, y yo invito a todas las personas que se atrevan a acercarse a estos espacios, que tengamos claridad de que no estamos solas en esto, aunque pareciera que sí estamos solas, no lo estamos. Creo que el trabajo colectivo que hemos estado haciendo, nuestra presencia, nuestro acompañamiento, están aquí en este trabajo de resistencia, cada día de visita, y este trabajo está hecho desde la ternura y el amor para nuestros familiares que están privados de la libertad. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Susana Mendoza. Me siento muy afortunada de estar aquí el día de hoy porque, bueno, por este conocimiento que nos están proporcionando, pero también porque escucho a las panelistas y al público, y creo que si no todos, la mayoría tienen algún familiar, alguna persona en estos hoteles de lujo. Y pues yo cercanamente pues nunca he tenido pues esta situación tan dolorosa y difícil, pero esta herramienta que ustedes están presentando el día de hoy, no tienen idea, de verdad no tienen idea de lo valioso que es para nosotros como sociedad, porque no estamos exentos de algún día pisarlo, ya sea como huéspedes, les decía, o como familiar acompañante. Entonces, esto nos ayuda pues grandemente. La verdad es que yo lo valoro muchísimo. Estoy aquí por una invitación de mi comadre, que es Angélica. Yo la conozco desde que somos adolescentes, pero todo esto que ella narró yo no lo conocía. O sea, sí supe yo de este familiar y supe que iba a las visitas, pero yo no tenía idea de todo lo que ella vivió y de todo lo que han vivido y que están viviendo ahorita también las personas que se encuentran aquí como público. Entonces, yo agradezco infinitamente que hayan realizado este trabajo en conjunto y que también lo proporcionen, porque el conocimiento que uno tiene y no lo da, pues muere en el vacío. Entonces, yo lo agradezco, reitero nuevamente este agradecimiento a todas y cada una de estas mujeres, de estas guerreras, y pues bueno, nos damos cuenta una vez más que el sexo débil no es el femenino, si es que existe, no lo es. Muchísimas gracias y felicidades a todas. Muchas gracias a todas por sus participaciones. Agradecemos también a todas las personas que nos acompañan en este espacio y también a través de redes sociales por su atención e interés en torno a los derechos de las familias de las personas privadas de la libertad y el derecho a la visita. Además, reconocemos la valiosa participación de Daniela Vite y Joana Campillo como intérpretes de lengua de señas mexicana. Sigamos dialogando, reflexionando y accionando para que la justicia sea real y accesible para todas las personas. Muchas gracias por formar parte de esta comunidad. Les deseamos un excelente día.